Televisa presenta. El fútbol mexicano está repleto de figuras únicas, hombres que por su estilo y manera de ser han dejado huella en nuestro balompié. Pocos, sin embargo, se pueden comparar con Ignacio Treyes. Don Nacho, viejo zorro de las canchas, es quizá el entrenador mexicano más exitoso de la historia. Su peculiar manera de entender el fútbol, su pasión y su entusiasmo por el juego lo han vestido de leyenda. Ignacio Treyes Campos nació en Guadalajara el 3 de agosto de 1919. A los pocos años, el joven Ignacio emigró a la Ciudad de México. Realmente llegamos en 28, pero profesionalmente vivimos con una familia enfrente de la Alameda Central, donde está el hemiciclo a Juárez. Ahí enfrente había una vecindad muy antigua, de esas antiguas. Ahí fuimos a dar llegando. Luego ya después se consiguió mi papá y todo eso, irnos a San Miguel Chapultepec. En la capital, Treyes comenzó a enamorarse del fútbol. Sería un amor que duraría una vida entera. Formamos un equipo de infantiles y había una liga de fútbol, Tacubaya. Entonces nosotros, con Daniel Pérez Arcaraz al frente, que era muy dinámico y todo, era el riquillo del equipo, nos inscribimos en esa liga de Tacubaya, los que estábamos ahí, los jóvenes, formamos un equipo y resultó un equipillo ganador, ¿no? Ese fue mi principio de jugar oficialmente ya partidos de fútbol. Antes de ser un entrenador legendario, Nacho Treyes fue jugador de fútbol. Resultó que Daniel Pérez Arcaraz consiguió que le hicieran una prueba en el Necaxa, en la infantil, que le hicieran una prueba. Entonces, felices, ahí lo acompañamos el día que le hicieron la prueba en la tarde. Lo acompañamos, la mayoría nos fuimos caminando de ahí hasta el Parque Delta. Y en el Parque Necaxa estaba junto. Ahí le hicieron la prueba. Pero yo me puse atrás del gol. Y todas las pelotas que iban afuera yo las iba por ellas, las regresaba con el pie o como podía. Y al terminar el entrenamiento, se acercó a mí el entrenador para decirme que si no quería yo jugar con el equipo. Y dije, sí, cómo no. Y fue así como empezó mi carrera ya más formal, más en serio, en la infantil de Necaxa, allá por 1932. Los primeros pasos de Treyes como futbolista profesional fueron en el Necaxa de los años 40. Ya debuté como jugador de primera división en ese Necaxa. Era el Necaxa de los 11 hermanos que fueron desapareciendo poco a poco y nosotros fuimos llenando esos huecos que dejaron ellos. Sin embargo, allá por 1943, el Necaxa desapareció. Ignacio Treyes emigró entonces al América. Yo llegué a la América, ahí jugué 3 temporadas. Luego hice una temporada en Monterrey. Volví de Monterrey. Hice un intento de irme a jugar a Estados Unidos, que duró muy poquito tiempo, 3 o 4 meses. Volví a México, entonces me registró el Club Atlante. Y en el primer partido que jugué, me fracturaron la tibia y peroné, y ahí terminó mi carrera como jugador. Con el tobillo deshecho, Nacho Treyes tuvo que enfrentar una decisión difícil: dejar el fútbol o seguir, de alguna u otra manera, ligado a él. Don Nacho, como era de esperarse, escogió al fútbol.
estaba en la casona o viejo Campo Asturias, en la tribuna viendo un partido de fútbol. Iba a iniciar un partido de fútbol profesional. Cuando llegaba Nacho Treyes, a quien yo no conocía, llegaba con muletas, una barba negra muy espesa, y alguien con los que yo estaba me comentó, dice, mira, ese es Nacho Treyes, es jugador profesional de fútbol, se está reponiendo de una fractura doble de tibia y peroné que se hizo hace 2 meses con un jugador que se llama el Pulques León. Bueno, yo creo que Don Nacho tuvo el acierto de irse adaptando a los tiempos. Él fue jugador profesional, él se tuvo que retirar por una lesión, como todos sabemos, y tuvo la virtud de ir desarrollando sus conceptos futbolísticos y adaptándolos a los de su tiempo, ¿no? O sea, no se quedó estancado. El siguiente paso para don Ignacio Treyes sería la dirección técnica. Treyes tenía solo 31 años cuando asumió el manejo del Zacatepec. El equipo jugaba como amateur, pero era buen equipo, del Ingenio, azucarero. Era el mejor equipo de Morelos, porque claro, había jugadores que tenían buen trabajo en el Ingenio, entonces hacía que tenían un buen equipo de fútbol, era un equipo ganador. Entonces Horacio Casarín entrenaba a ese equipo, porque era primo del capitán del equipo que trabajaba ahí. Pero Horacio Casarín tuvo que salir del país, fue a Europa a tratar de colocarse allá. Entonces a mí me avisaron que había una vacante que si yo la quería tomar. Acepté tomar, entonces ya empecé mi carrera de entrenador ya formal con ese equipo como amateur, pero pasaron 3, 4 años, buen equipo, subimos a segunda división ya profesional, salimos campeones en el primer torneo de segunda división que se hizo, salimos campeones, adquirimos el derecho de subir a la primera división. Al cabo de algunas temporadas, Nacho había logrado lo que parecía imposible: llevar al equipo de la Selva Cañera morelense a la primera división nacional. Normalmente Nacho Treyes, cuando llegaba a un equipo, no decía ni siquiera qué jugadores había, por lo menos los años que yo lo conocí como entrenador, que quería o quisiera determinados jugadores. Él trabajaba con lo que la directiva le diera de jugadores. No era muy afecto hacer debutar jugadores tampoco. Él se mantenía y tenía o creía mucho más en la experiencia de los jugadores que estaban a su cargo que en el debut de un jovencito. Yo creo que Don Nacho, en esa estructura mental tan sólida, tan clara que tiene, entiende que un equipo tiene que estar balanceado, ¿no? Un equipo no puede ser completamente ofensivo porque tiene que cuidarse atrás también. Aunque su idea sea la de atacar y tratar de ganar los partidos, siempre tiene que haber un equilibrio entre los defensas, los mediocampistas y los delanteros, ¿no? Antes de salir campeones, hubo un paréntesis en que yo dejé de entrenar al Zacatepec, fui a entrenar al Cuautla, que no estaba formalmente construido, dejó de jugar a media temporada. Entonces yo tuve oportunidad de irme al Marte en México, pero en ese tiempo el Marte ya estaba por dejar México y tomar la sede de Cuernavaca. Entonces yo jugué algunos partidos de Copa México ya como entrenador con el Marte en México. Se trasladó a Cuernavaca, yo seguí con el Marte, entonces ya salimos campeones de ese siguiente torneo oficial. Don Nacho hizo campeón al Marte en la temporada 53-54. Al año siguiente ya tuve oportunidad de conocerlo más, porque el Zacatepec intenta reforzarse ante los malos resultados de 53-54 y se refuerza con unos jugadores del Marte, Mario Pérez, Carlos Turcato, el Catrín Pesa, entre otros, pero no se conforma con eso, sino que también se lleva a Nacho Treyes, el entrenador del Marte. Y recuerdo como anécdota de que empieza la pretemporada de 1954-55 ya con Zacatepec,
y Nacho al frente cuando jugamos un partido contra un equipo italiano en la ciudad de los deportes. Y Nacho en la conferencia de prensa les dice a los periodistas, con este equipo voy a ser campeón, se tiene todo para ser campeón. La prensa no lo cree por nuestros malos antecedentes del año anterior de Zacatepec. Y sin embargo, cuando termina la temporada, pues Nacho Trelles tuvo razón porque fuimos campeones. Trelles tenía una metodología muy buena para entrenar. Fue el primer entrenador que paraba el juego, repetía las jugadas, te decía cómo, qué es lo que hacías mal, que el pie de apoyo, que el balance del cuerpo. Se las sabía todas, Nacho, desde el principio. Entonces, todo eso que aplicaba él sirvió muchísimo, ¿no? En la década de los 50, Ignacio Trelles se volvió un auténtico rey Midas del fútbol mexicano. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Por eso Nacho realmente es el entrenador, hasta la fecha, que más títulos de liga ha ganado. Nacho tiene ahorita 7 títulos de liga que no ha logrado nadie. Que más se le ha acercado soy yo con 6, y luego sigue La Puente con 5, y luego viene alguno de los Tena, pero fíjate los años que han pasado y 7 títulos de liga. Es el Zacatepec, un gran equipo, yo lo considero el mejor de los años 50. La buena trayectoria de ese equipo, que para mí es uno de los mejores equipos, o es el mejor equipo en el que yo jugué, tiene y forma un equipo que hace sensación en la década de los 50. Entre 1955 y 54 y 1960 es campeón 5 veces. 2 de Liga, 2 de Copa, 1 de Campeón de Campeones. Desde entonces, era evidente que el estilo que Trelles pretendía imprimir a sus equipos era el de la inteligencia y la garra. Sus equipos sabían manejar partidos y rivales, y como el entrenador, conocían perfectamente ese arte que es utilizar los tiempos de un partido de fútbol. Tácticamente Nacho nos decía, si soportan un juego en el que nosotros jugamos 20 minutos a todo tren, a muy buena velocidad, y no les hacemos nada, en los últimos 25 minutos que restan para el primer tiempo, no hay equipo que nos pueda hacer algo por el cansancio que ya tienen en las piernas. Sobre todo la aportación a esa metodología del entrenamiento y del juego. Porque al principio entrenabas y era pues lo físico, el correr, todo eso, pero a la hora de hacer los interescuadras, pues, jugabas el interescuadras normalmente y te corregía, por ejemplo, los entrenadores que un pase malo. Oye, cuidado con ese pase, que nada más así, o estás pasando mal, nada más, cosas de ese tipo, los errores, vamos, que hacías en el aspecto técnico más que nada, no tanto en el táctico, que es la colocación y los movimientos. La astucia de los equipos de Nacho Trelles convirtió al joven y exitoso director técnico en una celebridad. Sus buenos logros hacen que sea tomado en consideración para formar parte de la selección nacional. En 1958, Antonio López Herranz, legendario entrenador de la selección mexicana, tuvo que ser hospitalizado. Los dirigentes del fútbol nacional ofrecieron a Ignacio Trelles suplir en el máximo puesto a López Herranz. Enfermó don Antonio López Herranz y entonces ahí me dieron la selección de emergencia para llevar a cabo la segunda parte de la eliminatoria, que era con Centroamérica, donde estaba Costa Rica como el difícil de vencer. La suerte nos acarició, ganamos la eliminatoria, entonces ya calificamos para la ida a Suecia. Ya en la Copa del Mundo, Trelles hizo mancuerna con un recuperado López Herranz para darle a México su primer punto en las justas mundialistas. El fútbol mexicano
necesariamente, vamos a llamarle, el menos interesante o el menos constituido del grupo que nos tocó, porque nos tocó como grupo a Suecia y a Hungría, que eran mejores equipos que el mexicano, y nos tocó Gales, que ese sí no representaba tanta diferencia de calidad futbolística. Entonces, naturalmente que nosotros cumplimos bien, porque con Gales empatamos. Aquel memorable empate a 1 con Gales, obra de Jaime Belmonte, quien desde ese día sería conocido como el héroe de Solna, en recuerdo de la pequeña ciudad sueca donde México había conseguido la hazaña. Que no ha habido capacidad real para juzgar la actuación de la selección mexicana, no tanto en el tiempo que yo la entrené, sino con relación a otros entrenadores que ha habido antes y después de mi época de entrenador nacional, y que se relaciona con el grado de dificultad que tiene que librar la selección mexicana de acuerdo a su calidad de juego, a su capacidad. O sea que siempre se pedía de más, de manera equivocada o de manera injusta. Nosotros fuimos a Suecia y de la misma manera que yo era un novato, también lo era el equipo. Don Nacho Treyes logró cumplir el sueño de cualquier entrenador de fútbol cuando en 1962 regaló al pueblo de México la primera victoria nacional en una Copa del Mundo. El equipo de 1962 fue, quizá, la obra maestra de don Nacho Treyes. Yo en lo particular considero que probablemente la selección mejor del fútbol nacional ha sido la de 1962 y esa fue manejada por Nacho Treyes. Es decir, Nacho Treyes dirige a los equipos nacionales para los campeonatos mundiales de 1962, 66, casi llega al 70, en donde me parece que es sustituido por Raúl Cárdenas, pero es en la etapa más larga del fútbol nacional a cargo de un técnico nacional que no pierde, de lo que yo recuerdo, un partido de eliminatoria de Copa del Mundo en toda su trayectoria como entrenador nacional, que es verdaderamente sorprendente. Y sí, desde luego, la inteligencia, la forma de ver el fútbol de don Nacho Treyes, pues podría decirse que sí es la fundadora, quizá no de una escuela, pero sí de una forma de interpretar el juego y de ver el juego y de plantear los partidos, ¿no? En ese sentido, don Nacho Treyes ha sido un maestro de generaciones, el máximo ganador como entrenador en el fútbol mexicano, y aunque con la selección mexicana también tuvo sus tropiezos, pues creo que nadie podría dudar de la gran capacidad como entrenador y como hombre de ideas de Nacho Treyes. De haber corrido con mejor suerte, el grupo probablemente habría llegado más lejos. Fue solo la mala fortuna y el eventual descuido lo que impidió que México hiciera aún más historia en Chile 62. En Chile ya tuvimos mejor actuación, aunque seguía habiendo un equipo muy fuerte. Por angas o por mangas, a México siempre le tocaron en esos mundiales grupos muy fuertes. Y es que sembraban a los equipos para que los grandes no tuvieran problemas y con seguridad calificaran para llegar a semifinales y finales, ¿no? De todo lo hecho en el Mundial chileno, nada resulta más memorable que la victoria de 3-1 sobre Checoslovaquia. El equipo checo era poderoso como pocos. Sí, empezamos perdiendo en 20 segundos, nos hicieron un gol, todo el mundo esperaba una goleada y el equipo resurgió o reaccionó de la mejor manera que se ha dado en México, porque otro equipo se hubiera venido abajo. Resurgió con Carvajal, Cárdenas, Nájera, El Muro, Sepúlveda, Chava Reyes, Isidoro, todos esos reaccionaron y finalmente hicimos 3 goles. Con goles del Chololo Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández, México consiguió su primer triunfo en un mundial.
serenidad, Héctor. Hay que irse metiendo el gol. Se cuadra, avanza y... Entonces se le gana muy bien a Checoslovaquia en un partido muy bien jugado. Y la algarabía mexicana pues es de que por fin contamos con una selección que ha hecho un muy buen papel en ese campeonato de Chile 62 y con esperanzas de que en 66 o más adelante podamos presentar algún equipo ya con mejores posibilidades. La década de los 60 tuvo para Nacho Treyes dos amores, el Toluca y el América. A los cremas llegó gracias a su cercanía con don Guillermo Cañedo, quien, impresionado por el estratega desde sus años en Zacatepec, decidió darle las riendas del equipo después de la salida del no menos legendario don Fernando Marcos. Yo fui a entrenar al equipo América. El señor Guillermo Cañedo era delegado del Club Zacatepec cuando salimos campeones. El señor Azcárraga le ofreció que él se encargara del equipo. Lo aceptó y me invitó a mí a que fuera yo el entrenador. El América, que había sido adquirido en 1959 por don Emilio Azcárraga Milmo, necesitaba consolidación. Y eso fue lo que Treyes le dio. El estratega logró imprimirle al América un sello propio, que fue, durante muchos años, la base para los futuros logros americanistas. Llegaron el papá de Sague, el papá, llegó un jugador curazaleño, Moacir, también brasileño, llegó un curazaleño, que no recuerdo en ese momento su nombre, también muy buen jugador. Llegó Ney Blanco, brasileño también. Entonces ya le dieron una fisonomía diferente al equipo. Fueron 3 temporadas en que se jugó muy buen nivel. Treyes hizo protagonista al América, y aunque no consiguió ningún título de liga para los azulcremas, don Nacho sí le dio al club un par de títulos de copa. La cosa de los trucos que era que veía que el equipo a veces estaba medio, las cosas no estaban saliendo, y entonces le quería, y el otro equipo estaba encima del tuyo, y entonces trataba de cortarle ese ímpetu al equipo contrario, y de repente aventaba un balón a la cancha, por ejemplo. Paraba el juego, o salía la pelota y se metía tantito a hacer, o hacía cosas de esa naturaleza, ¿no? Lo acababan expulsando, ¿no? Pero acababa dándote las indicaciones y todo, y se iba. Dentro de una de sus anécdotas curiosas y raras que tiene de vez en cuando, antes de terminar el partido, atraviesa toda la cancha en pleno partido, esperando o buscando yo no sé qué, que el partido se suspenda o lo paren o que lo saquen de la cancha. El motivo solo lo puede decir él. Pero bueno, si se toma en cuenta un poco, a manera de broma, esa innovación de invadir la cancha, pues creo que eso ciertamente le rompía el ritmo al equipo que iba de contrario, y aunque no es un recurso muy deportivo, y don Nacho lo sabe, pues creo que hasta en eso tuvo que ver el toque de su personalidad en esas invasiones de cancha tan polémicas, dirigiendo al Puebla, o dirigiendo al Toluca, o dirigiendo al Cruz Azul también, ¿no? Treyes dejó al América en 1964 para hacerse cargo una vez más de la selección mexicana. De la mano de don Nacho, el equipo mexicano llegó al Mundial de Inglaterra 66 para pelear de tú a tú con los 3 rivales en turno. Inglaterra también nos fue un grupo muy difícil. Inglaterra, que salió campeón, Uruguay, que tenía uno de los mejores equipos de su historia,
jugó Francia. Nosotros teníamos el nivel muy parecido al de Francia. Logramos un empate merecido. Perdimos 2-0 con Inglaterra. Y hicimos un empate con Uruguay, que Uruguay tenía un equipazo. El juego de México mereció críticas respetuosas entre la prensa europea, la misma que semanas atrás había calificado al equipo como primitivo y salvaje. Al regresar de Inglaterra, Nacho Treyes tomó las riendas del cuadro rojo de Toluca. Con Toluca, don Nacho viviría otra época gloriosa. A lo largo de 5 años, Treyes daría a la afición choricera 2 títulos de liga en las temporadas 67-68 y 68-69. Una vez más, Ignacio Treyes había logrado imponer su estilo para armar un cuadro competitivo. Los Tanó, Amaury Epaminondas, Vicente Pereda, Florentino López, el ruso Estrada y el maestrito Juan Dosal eran solo una parte de esos diablos temibles. Basándose en su sabiduría, trabajo y una buena dosis de mañas, Ignacio Treyes había formado otro equipo triunfador. La leyenda seguía creciendo. A principios de los 70, Nacho Treyes emigró a Puebla para formar otro cuadro competitivo. En Puebla no nos fue ni bien ni mal. El equipo era para lograr lo que se llevó a cabo nada más. No calificar, pero haciendo un fútbol aceptable, pero no el mejor fútbol que exige para quien quiere ser campeón, ¿no? ¡Venga, golazo! ¡Golazo de Pardo! ¡Golazo de Pardo! Claro, cuando no se tiene un buen plantel, pues las posibilidades de triunfo no son imposibles, pero ya resultan muy difíciles y son otros los que se alzan con los premios. Una vez concluida su labor con el equipo de la Franja, Treyes fue elegido para tomar el mando de otra gran institución. Y fue entonces que don Nacho Treyes finalmente encontró su hogar futbolístico. El Cruz Azul de los 70 era un equipo ganador, entusiasta y con muchas ganas de seguir dictando cátedra. Don Ignacio Treyes, por su parte, era ya un héroe de 1000 batallas. La mancuerna sería perfecta. En el fútbol pasa algo muy peculiar. A veces un gran equipo sostiene o apoya o ayuda a que el entrenador se supere él mismo y acaba por tener ya buen nivel, o viceversa. La máquina celeste había ya conquistado 3 títulos cuando Nacho Treyes tomó el mando del equipo en 1976. Con el tiempo se van dando cambios de forma de trabajar, de forma de jugar, por ejemplo, ¿no? Con Cárdenas el equipo se plantó muy bien, obtuvo 3 campeonatos. Cuando llegué yo ahí ya había llegado jugadores que antes no tenía. Por ejemplo, llegó Cornero, un excelente jugador que terminó su formación ahí en Cruz Azul, viniendo de la América. Don Nacho llegó a dirigir a Cruz Azul en los años 70 y lo hizo campeón en repetidas ocasiones. Y desde ese punto de vista me parece que ya en los 70 se jugaba un fútbol diferente, un poco más técnico, un poco más rápido que el de años anteriores.
aunque a él le tocó desde luego un fútbol romántico, un fútbol con menos despliegue físico, con menos derroche físico, ¿no? Entonces yo creo que Don Nacho en ese sentido fue un innovador. El estratega consolidaría a un grupo que se había formado para triunfar. Al equipo virtuoso de su alumno Raúl Cárdenas, quien dirigió a los Cementeros en la primera mitad de los 70, Trelles sumaría garra y oficio. Yo creo que el equipo de Trelles era un equipo muy bien parado, un equipo quizá no muy espectacular, pero un equipo que obedecía tácticamente lo que Trelles quería. Uno de las partes de la parte de entrenamiento con el que teníamos que cumplir muy bien era con el básquetbol. Él decía que el básquetbol era utilísimo para el marcaje y el desmarcaje en el fútbol. Y a mí, que me chocaba el básquetbol, pues tenía yo que entender que era cierto, porque ya después jugándolo y viéndolo y haciéndolo así, bueno, veías que sí, ya me decía, bueno, estos 5 contra estos 5 y la marca así, tú, y luego eso nos servía para el fútbol. Entonces ponía defensas contra delanteros, por ejemplo, ¿no? Y ahí venía la parte. Todo eso, todas esas cosas que él fue haciendo, todo eso de parar el juego y todo, ni con ningún otro entrenador nos los habían hecho en ese tiempo. Yo, por ejemplo, dentro de los entrenamientos semanales, tenía una sesión de básquetbol ahí en México con Cruz Azul, porque el básquetbol resulta muy importante para que los jugadores adquieran unos movimientos que luego se pueden llevar a cabo en el fútbol, ¿no? Ese Cruz Azul de finales de los 70 era una pesadilla para los rivales y un sueño para sus aficionados. Yo me acuerdo de Marín, que ya también era un innovador, porque sus pases, sus despejes eran auténticos pases. Me acuerdo que Nacho Flores ya en algunos partidos incursionaba como lo que podría ahora conocerse como un carrilero, ¿no? Era ya un lateral que iba al ataque. Y al frente había un hombre que era un rematador muy bueno, Horacio López Salgado, Eladio Vera como extremo izquierdo. También estaba Cesario Victorino en aquel equipo. Pero en fin, más allá de las características individuales de cada uno, a mí me parece que los equipos de Trelles, o lo que pasó también con la UDG, eran equipos muy consistentes, muy sólidos, muy bien parados sobre la cancha, a los que era muy difícil ganarles. No es casualidad que de la mano de Trelles la máquina conquistara un bicampeonato glorioso, de 1978 a 1980. Ceballos engaña, viene Montoya, dispara, ¡gol! Gol azul, gol de Rodolfo Montoya, y el público de pie, y las banderas se agitan en el Estadio Azteca. La zancadilla de José Luis Ceballos, falta que marque el árbitro del partido, el señor Marcel Pérez Guevara, que silba en este momento. Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es campeón en la temporada 79-80. La máquina celeste con marcador global de 4-3 derrota en este Estadio Azteca al Tigres del Universitario de Nuevo León. El marcador global. Cruz Azul solo pudo ser detenido por otro equipo magistral, los Pumas de Hugo Sánchez en 1981. Nacho Trelles dejó el mando de la máquina en 1983. Sin embargo, el corazón de Don Nacho nunca se fue del predio cementero. Trelles, admirador de la disciplina y el trabajo, se enamoró del espíritu de cooperación y sacrificio de Cruz Azul. De una u otra manera, Ignacio Trelles se vestiría siempre de azul. Después de dirigir al Puebla a principios de los 90, Nacho Trelles dejó para siempre el puesto de entrenador de Primera División. No fue, sin embargo, por falta de energía. A Trelles nunca le faltan ganas. Incluso, a principios del siglo XXI, Nacho Trelles seguramente podría dirigir a un equipo del máximo circuito nacional. La importancia que yo le he dado a mi vida misma a través
de estar inmerso en ese deporte tan apasionante y que resultaba muy atractivo para mí al principio, y fue apresándome totalmente hasta caer definitivamente en sus redes de la manera más espontánea y en una proporción de felicidad que hasta ahora estoy disfrutando. El fútbol a mí me ha tratado muy bien. Yo creo que Trelles sí podría dirigir. Yo creo que Trelles tiene la suficiente inteligencia y la capacidad sobrada, la madurez, los conocimientos, como para seguir dirigiendo en la primera división. Tras su retiro, don Ignacio Trelles se dedicó por un tiempo a ser comentarista deportivo. Siempre mordaz y crítico, Trelles derrochó conocimiento en varias emisiones televisivas y radiofónicas. Sí, fui invitado a participar en un programa de radio. Ahí estaba Fernando Marcos, Ángel Fernández, pero ya estaban cerca a salir del programa, ¿no? Fernando Marcos y Ángel Fernández, su salud no era muy buena. Entonces, pero era un programa muy interesante, ¿no? Por quienes estaban ahí. Yo ahí era el novato en las transmisiones de radio y estaban los veteranos, ¿no? Y de pronto fue muy agradable estar conduciendo un programa con Fernando Marcos, Ángel Fernández y Nacho Trelles. La explosividad, la pirotecnia de Ángel Fernández, la polémica inteligente de Fernando Marcos y la sabiduría puntillosa de Nacho Trelles hacían un programa muy interesante donde Ángel hablaba mucho, Marcos y Ángel peleaban por la palabra, pero Nacho estaba más reservado y sin embargo sus aportaciones eran muy precisas. En esa mesa se reunían literalmente siglos de conocimiento futbolero. Ya después de sabiondo, ya se siente uno muy relajado, ya se da uno el lujo de creerse el mejor de los críticos del fútbol y establece uno formas de crítica que pretenden ser únicas. Eso sucede cuando ya no está uno en el remolino del terreno de juego, que es muy desgastante, muy desgastante. Sin embargo, el gran amor de Ignacio Trelles sigue siendo el fútbol de cancha, ese que se juega entre el dulce aroma del césped recién cortado. Ahora yo trabajo en las fuerzas básicas, pero como asesor técnico. Ese es mi trabajo en las fuerzas básicas de la actualidad. Ya llevo casi 9 años en este nuevo trabajo, que resulta muy relajante, da mucho tiempo para estudiar otros aspectos que se dan en otros países. Entonces estoy muy a gusto llevando a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Trelles es un hombre de cancha, no de oficina. Quizás sea por eso que don Nacho supervisa desde hace años a todas las fuerzas básicas de Cruz Azul. Por una década, Trelles ha viajado de Hidalgo a México y luego a Oaxaca para ver surgir a las nuevas figuras del equipo cementero. Los muchachos hacen su mejor esfuerzo, a sabiendas de que los miran aquellos ojos que ya lo han visto todo. Aún ahora, si se tiene suerte, es posible ver en los campos de la Noria en Xochimilco a esa figura que, aunque ya camine lento, lleva consigo el aura de un personaje mítico. Es don Ignacio Trelles, leyenda del banquillo.